Y nos da mucho gusto recibir también los martes al doctor Carlos Pérez Vargas. Él es el director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la Anáhuac Mayab. ¿Cómo te va, doctor Carlos? ¿Qué tal, mi estimado José Luis? Gracias a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan a través del Grupo Fórmula. Pues muchas gracias, te agradezco como siempre el espacio de los martes. Y te quisiera hoy platicar, José Luis, un tema que de verdad las universidades tenemos que entender, porque es lo que nos está pidiendo, y no le quiero llamar mercado, le quiero llamar a estos jóvenes que confían sus estudios en la realidad. Una universidad tiene que entender hoy, José Luis, que ya no solo es lo que pasa en un salón de clase, ya no solo es la academia. La academia es importante, lo que dice un profesor es importante, lo que sucede en un salón de clase es trascendental totalmente. Pero hay un complemento hoy que cada vez lo tenemos más arraigado y lo que tenemos que entender los que nos dedicamos a la educación superior, que es la parte práctica. Es decir, no podemos decir que sea 70-30, 40-60, pero sí podemos decir que hoy un alumno, en este ámbito que hoy nos movemos, y lo digo en términos de comunicación, José Luis, tiene que entender el alumno que además, y las universidades también, de lo que el maestro enseña en un salón de clase, lo tiene que ver el alumno en la práctica. Es decir, esa sinergia y ese match entre práctica y teoría hoy es trascendental para que un alumno tome una decisión en dos cosas. Uno, ¿qué va a estudiar? Y dos, ¿por qué opción se va de universidad? Es decir, un alumno hoy sí ve, sí se fija lo que nos pasaba antes, que decíamos, es muy buena universidad, tiene un buen programa, hay buenos maestros, pero hoy le sumamos, José Luis, ¿dónde va a ser? ¿Dónde voy a practicar? En el tiempo que estoy contigo, ¿dónde voy a practicar? Dame espacios donde, desde empresas, las propias universidades. Entonces, se vuelve esto hoy fundamental y un punto de decisión de muchos estudiantes y familias que dicen, me voy a la Anáhuac o me voy a otra institución, pero que yo quiero ver que mi hijo o el propio alumno dice, además de lo que el profesor me va a enseñar aquí, ¿dónde lo voy a poner en práctica? Sobre todo carreras en donde la práctica es fundamental, ¿no? Fundamental. Estamos hablando de medicina, por Imagínate. ejemplo, ¿no? Fíjate, la Anáhuac Mayab en términos de la Escuela de Medicina, pues estamos ahorita, hubo los cursos propedéuticos y toda esta parte. La clínica de la Universidad de Anáhuac Mayab es una clínica, José Luis, sería buen sentido de platicar porque habla de lo que tenemos en el área de la medicina en general, odontología, fisioterapia, ¿sí? Hasta la parte de la ciencia de la salud mental, la psicología. Y el alumno puede, además de estar en un salón de clase que está en nuestra universidad, ir a esta clínica y en esta clínica poner en práctica lo que el profesor. Entonces, no solo la pone en práctica en el sentido de lo que el profesor dice, sino también se vuelve esta clínica que tenemos en el norte de acá de la ciudad de Mérida, en un espacio para que alguien decida, oye, tengo un problema de salud bucal, voy contigo a unos costos menores, es decir, hay todo un ejercicio, José Luis, muy interesante para poner en práctica. Sobre todo en tu área, doctor. No, y en comunicación. Comunicación, ¿no? Totalmente. Tiene un estudio extraordinario. Un estudio que tenemos allá. Que, por cierto, no nos has invitado. Allá tenemos que hacer, José Luis. El próximo programa lo vamos a transmitir. Tenemos que hacer para que transmitirlo desde allá, para que hagamos esto y conozcamos esto. Sí, se hizo un centro de medios para que los alumnos tengan finalmente un lugar donde estar, ¿no? Yo te comparto un poco, pues estuvieron ustedes del Grupo Fórmula, Jorge Iglesias me decía el día que estuvo allá, así le voy a decir a José Luis que tenemos que hacer uno, para que hagamos uno por allá. Mientras tanto le dije, pues vengan aquí a hacer su programa, José Luis. Hay que ir uno de estos días para conocer cuáles son las nuevas tendencias de la radio tradicional, pero ya trepada en plataformas digitales. Es muy interesante, porque el chico de hoy que llega con nosotros, las chicas que llegan, el perfil que tienen es donde voy a hacer el podcast, ¿no? La radio sí lo ven como un escenario, pero ven más el escenario ¿no? Del podcast. Es una historia muy interesante, porque platicábamos afuera del aire algo muy interesante que decías, hoy armar una cabina y armar esto, el chico lo arma en su casa. Sí, claro. Y con toda la tecnología lo puede hacer. Y con un sonido extraordinario. Y cuando llega a la universidad con nosotros, ya edita, ya tiene un programa, ya tiene un canal de YouTube, ya tiene esto, ¿no?
Entonces, cuando ve el espacio de la Náhuac Mayab, de nuestro centro de medios, dice, oiga, en lugar de hacerlo en mi casa, lo hago acá. Pero ya tiene la práctica, José Luis. Sí, puedes tener la herramienta, pero decía algo cuando platicábamos con don Héctor Herrera Cholo, que era extraordinario conversar con él. Dice, lo que en Yucatán nos falta, doctor Carlos, son guionistas. Exacto. Gente que le apuesta al contenido, que tenga algo que decir. Sí. Porque no es nada más, ya tengo el micrófono de la mejor marca, ya tengo el escenario, que Yucatán es un escenario natural extraordinario. En cualquier lado grabas y sale magnífica la grabación, con color, con tono, con lo que tú quieras. Bien. Pero ¿qué vas a decir? Pues es un buen tema que acabas de decir. Muy buenos guiones. Y de verdad, te enseñan a guionar la vida de una persona en una comunidad rural, te enseñan a guionar, por ejemplo, si quieres hablar de alguna historia de policíaca. No, de verdad, José Luis. Y tú tocaste un tema fundamental. No es la responsabilidad de estar ante un micrófono, José Luis. Es decir, el hecho de lo que voy a decir, ¿no? El que no es solo el cómo lo digo, sino el contenido del mensaje, que se vuelve fundamental. Yo rápidamente recuerdo que cuando iniciamos todo este proceso en la universidad, hay un documental que les recomiendo, que es en la universidad, muy cultural, Huevito con Chaya. Ah, no, pues yo lo he visto 10 veces. 10 veces. Huevito con Chaya se hace con alumnos nuestros. Muchos alumnos de nosotros participaron en Huevito con Chaya. Yo hasta hoy lo sigo recomendando. Y lo has dicho tú, José Luis, cuando viajo en algún lugar, quieres ver algo mexicano y algo nuestro, Huevito con Chaya, ¿no? Pero además la evocación de este muchacho que trabaja en Chicago, entiendo, ¿no? Sí, exacto. En Estados Unidos dice, yo lo que de verdad quisiera comer ahora, en lugar de esta hamburguesa insípida, porque el norteamericano no tiene una comida típica propia, local, no hay un menú. Dice, yo lo que quisiera comer es huevito con chaya. Y el otro le dice, el compañero, huevito con chaya. Y empieza la evocación. ¿no? Esa evocación y ese contenido y ese storytelling tan fantástico, ese contenido. ¿Lo hicieron ahí ustedes? No, la verdad, José Luis, pero participaron alumnos nuestros y siempre pues ponemos como referente. Siempre lo hemos conversado, doctor, que hoy la medida es el mundo. Es el mundo. Como el producto es muy bueno en todas las redes sociales, la mayoría de los productos, entonces la gente si tiene acceso a Netflix, a Amazon, a Total Play o algún canal X de televisión o plataforma, como quieras llamarle, ya tiene referentes. Bien. Por lo tanto, compara con lo local. Bien. Y dice, ok, me estás contando huevito con chaya, quiero ver la calidad, quiero ver la imagen. Bien. Y ese tipo de documentales o de cortometrajes realmente se vuelven trascendentales. Se vuelven muy interesantes. Porque es historia. La competencia es el mundo. No, es el mundo. Y tú dijiste un tema, es el mundo. Igual hay uno que también recomiendo acá, Merma, que es del sobre el agua en México. Y hay una parte de Yucatán, hecho por alumnos de 2 directores de alumnos de la universidad que tocan el tema del agua. Y yo recuerdo cuando empezaron ese tema, dije, bueno, en Yucatán, pues gracias a Dios sí tenemos esa fortuna de tener este líquido tan vital, pero ellos nos los cuentan diciendo, cuiden el agua, ¿no? También recomiendo todas estas producciones que se hacen, que vuelvo, insisto, al tema original que teníamos, José Luis, la teoría que se ve en un salón se haga ahora en una práctica. Pues ahí está la propuesta. Gracias, doctor. No, a ti, José Luis, muchas gracias y a todos los que nos ven y nos escuchan como siempre. Es el doctor Carlos Pérez Vargas, director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la Náhuac Mayab.